¿Qué tal? Alumnas y alumnos de tercero de secundaria, nos da mucho gusto encontrarnos nuevamente. Somos Alberto Ábrego y Josian García. Les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de lengua materna, de la estrategia Aprende en Casa. Antes de iniciar, recuerden que el autocuidado nos permite conservar una buena salud. Por ello, debemos alimentarnos sanamente y beber suficiente agua natural. Usen el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque estemos reunidos, procuren conservar la sana distancia. La salud es lo primero. Además, no olviden hacer ejercicio, ya que las actividades físicas les ayudarán a fortalecer su sistema inmunológico. En esta sesión hablaremos sobre recursos literarios que enriquecen la narración. Con esto me refiero a sistematizar los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una autobiografía, es decir, en particular, de identificar la función de la trama. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En este espacio trabajaremos el aprendizaje esperado, sistematiza los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una autobiografía, con el propósito de identificar la función de la trama en autobiografías. Pongan mucha atención y les sugiero tomar nota, escribir sus dudas y recuerden que la gente positiva transforma los sueños en objetivos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para escribir lo que consideren necesario y tener sus apuntes de la sesión. También es conveniente tener a la mano su libro de texto. Tengan presente que todo lo que vean es para conocer más, por lo que las dudas, inquietudes o dificultades que surjan, muchas de estas las podrán resolver a consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Fíjate, maestro, que estoy recordando una lectura donde se menciona que una persona, al estar revisando documentos para obtener información y redactar un texto en el que narra su vida, encontró una foto de cuando era bebé, con una gran sonrisa y comiendo un jitomate. Me imagino la imagen muy tierna y además que los jitomates son deliciosos. Pues para esta persona fue una tremenda impresión mencionar que no le gustan los jitomates. Y peor aún, tenía la idea de que nunca en su vida le habían gustado. Y ahora que pretendía escribir algo sobre su historia, se daba cuenta de que sus recuerdos no eran muy exactos. Eso le demostraba su fotografía. Si bien actualmente no le gustan los jitomates, antes no era así. De modo que algo debió pasar en su gusto actual. Seguramente estaba buscando información para escribir su autobiografía y aunque no creo que su afición por los jitomates sea algo muy relevante en la narración, efectivamente, decidir lo que queremos contar y cómo lo haremos es un proceso que vale la pena conocer. A propósito de lo que estamos platicando, tenemos una participación de Rubén que ya inició con la elaboración de su autobiografía y quiere consultar algo. Adelante, Rubén. Saludos, maestros. Tengo una consulta. Estoy elaborando mi autobiografía y como primer paso se me ocurrió hacer una autoentrevista. Ahí respondí preguntas como ¿cuándo y dónde nací? ¿A qué edad entré a la escuela? ¿Qué recuerdo de esa época? ¿Cómo es mi familia y mi relación con ellos? Etcétera. Pero ahora, aunque ya sé lo que quiero contar, tengo duda de cómo hacerlo. Creo que lo más lógico es redactar todo de forma cronológica, pero pienso que no sería tan interesante y prefiero iniciar con una anécdota muy importante que me marcó sobremanera de cuando iba en cuarto de primaria. ¿Eso es válido? Muy bien, Rubén. La autoentrevista es una buena estrategia para reunir información. En cuanto a lo que preguntas de cómo presentar la información en tu texto, es justo de lo que platicaremos en esta sesión, la trama. Conozcamos lo que es la trama y aprendamos a diferenciarla del argumento. El argumento será el conjunto de todo lo que ha pasado ordenado cronológicamente. La trama es el modo particular en que estos hechos han sido ordenados en la narración. Es posible que corresponda o no con el argumento. Una buena trama narrativa debe seguir una estructura para que pueda ser entendida. El inicio introduce al lector a la historia. Aquí se presenta en su totalidad o una parte de ella, digamos que es el gancho para atrapar al lector. El contexto y ambiente es otro aspecto importante
que ubica el qué y dónde. En este apartado se muestra la razón por la cual el personaje lleva a cabo ciertas acciones. Por ejemplo, un pensamiento, un problema o una situación. El desarrollo de la trama es la parte intermedia de la historia. Tras conocer personajes, ambiente y situaciones, se pasa a la interacción de los personajes con dichas situaciones. En esta etapa, la trama narrativa debe centrarse en cómo los personajes tratan el problema y cómo se maneja la situación para poder resolverla. De hecho, el desarrollo de la historia es el corazón de la trama narrativa. Aquí es donde sucede la mayoría de los eventos y se trata el aspecto cronológico, es decir, el orden de cada situación. El final de la historia es el apartado de la trama en el que se debe hacer un cierre de la historia que se decidió narrar, aunque no siempre el final es el cierre. También una historia puede iniciar por el final. Como observamos, es algo muy importante. Si una trama tiene un mal comienzo, no se podrá saber qué originó la acción de la historia. Es decir, que si el comienzo no es muy afortunado, podría suceder que el desarrollo de la trama se disperse, pero ¿cómo se podría determinar si es bueno o malo? ¿Eso cómo se evalúa? ¿Qué les parece si para comprender mejor les cuento la trama de una autobiografía? Hagamos algo distinto. Vayamos revisando mientras escuchamos fragmentos de la autobiografía. Muy buena idea. Y te propongo la de Malala, que es la historia de... Espera, maestro, espera. Vamos descubriendo juntos su historia. Cuando nací, los habitantes de nuestra aldea se compadecieron de mi madre y nadie felicitó a mi padre. Llegué al alba, cuando se apaga la última estrella, lo que los pashtunes consideramos un buen augurio. Mi padre no tenía dinero para pagar un hospital o una comadrona, así que una vecina ayudó a mi madre. El primer hijo que mis padres habían tenido nació muerto, pero yo nací llorando y dando patadas. Era una niña en una tierra en la que se disparan rifles al aire para celebrar la llegada de un hijo varón, mientras que a las hijas se las oculta tras una cortina y su función en la vida no es más que preparar la comida y procrear. Escuchamos ya el inicio de Yo soy Malala. A primera vista arranca en orden cronológico, pues narra su nacimiento y nos da un atisbo a su entorno familiar. Mencionemos que algo muy importante y que nos va dando una pista de la historia es justamente la trama. Me refiero a la forma en que decidió organizar la historia. Esto es en 5 partes y con un total de 24 títulos. El texto que escuchamos se llama Ha nacido una niña y justamente es lo que narra en su libro autobiográfico. Sigamos descubriendo. Vivíamos a la sombra de las montañas del Hindu Kush, a las que los hombres iban a cazar íbices y gallos dorados. Nuestra casa tenía una planta y era de cemento. A la izquierda había una escalera que conducía a una azotea lo bastante grande como para que los niños jugáramos al cricket. Era nuestro campo de juego. Al atardecer, mi padre y sus amigos con frecuencia se sentaban allí y tomaban té. A veces yo también me quedaba allí, contemplando cómo se elevaba el humo de los hogares a nuestro alrededor y escuchando el concierto nocturno de los grillos. Como podemos observar, seguimos en el orden cronológico. Malala nos hace una descripción de su casa y los recuerdos de su infancia. Cuando nací, éramos muy pobres. Mi padre y un amigo suyo habían fundado la primera escuela y vivíamos en una cabaña de 2 habitaciones enfrente de ella. Yo dormía con mi madre y mi padre en una habitación y la otra era para los invitados. No teníamos cuarto de baño ni cocina y mi madre cocinaba sobre la leña que encendía en el suelo y lavaba la ropa con el agua de un grifo de la escuela. 2 años después llegó mi hermano Kushal. Como yo, nació en casa porque todavía no podíamos permitirnos ir al hospital. Mi madre había deseado un varón y no pudo ocultar su alegría cuando nació. Yo lo veía delgadito y pequeño, como un junco que pudiera troncharse con el viento, pero era Zuladla,
la niña de sus ojos. Me parecía que cada deseo suyo era una orden para ella. Casi 5 años después, nació otro niño, Atal, de mirada inteligente y curioso como una ardilla. Entonces mi padre dijo que estábamos completos. 3 hijos es una familia pequeña en Swat, donde la mayoría de la gente tiene 7 u 8. A medida que avanza, ya regresamos a detalles del momento de su nacimiento y conocimos también la llegada de sus hermanos. Poco a poco vamos entendiendo la diferencia de nacer mujer a nacer hombre. Y no vayamos hasta la sociedad, para la familia misma marcaba diferencias. Yo nací el 12 de julio de 1997. A mi madre la ayudó una vecina que ya había actuado de comadrona en otras ocasiones. Mi padre estaba en la escuela esperando, cuando oyó la noticia y vino corriendo. A mi madre le preocupaba decirle que había tenido una hija y no un hijo, pero él cuenta que me miró a los ojos y se sintió feliz. Poco después de que yo naciera, las habitaciones que había sobre la escuela quedaron libres y nos mudamos allí. Yo jugaba en el pasillo de la escuela. Mi padre me cuenta que incluso antes de andar, entraba gateando en las clases y me ponía a hablar como si fuera la maestra. Algunas profesoras me cogían y me sentaban en su regazo cariñosamente o incluso me llevaban a sus casas. Cuando tenía 3 o 4 años, me asignaron a una clase para niñas mucho mayores. Yo me sentaba asombrada, escuchando todo lo que decían. A veces imitaba a los maestros. Se puede decir que crecí en una escuela. Aquí algo interesante, la historia menciona un momento conmovedor de su niñez, retrocede para narrar la historia de su familia y posteriormente avanzará. Buena táctica, mezclar diversos momentos con historias seguramente narradas por sus padres. Parecía que todo el país estaba enloqueciendo. El resto de Pakistán estaba preocupado por otra cosa. Los talibanes habían llegado hasta el corazón de la capital, Islamabad. En las noticias vimos imágenes de lo que la gente llamaba la Brigada del Burka. Mujeres jóvenes y niñas como nosotras, cubiertas con burkas y atacando con palos las tiendas de CDs y DVDs en mercados del centro de Islamabad. Mezclar reflexiones del presente, contar tu historia a través de una serie de recuerdos recurrentes, es otra opción de darle movimientos a la trama. En el caso de Malala, es claro cómo se fusiona la situación política con su desarrollo personal. Lo que me mantenía en aquellos días sombríos era la escuela. Cuando estaba en la calle parecía que cada hombre con el que me cruzaba podría ser un talibán. Escondíamos las mochilas y los libros debajo del velo. Mi padre decía que lo más bonito que se podía ver por la mañana en una aldea era una niña con el uniforme del colegio, pero ahora teníamos miedo de llevarlo. Mi padre se reía y dijo que me debería dedicar a la política. Ya de pequeñita hablas como un político, bromeaba. Transmitir sentimientos de pérdida, sentimientos de alegría, intenciones, deseos, la sabiduría que has ganado y otros pensamientos íntimos de vez en cuando para reflexionar sobre todo lo que significa es una buena manera de añadir profundidad a su autobiografía. Después, el 1 de diciembre de 2009, hubo un atentado suicida contra un conocido político local. Unas semanas después de aquello, me pidieron que tomara parte en la asamblea de niños del distrito de Swat, que habían creado UNICEF y la Fundación Kapal Kaur, Mi Hogar para Huérfanos. Fueron elegidos miembros 60 estudiantes de todo Swat. La mayoría eran chicos, pero también fueron 11 niñas de mi escuela. La primera reunión se celebró en una sala con numerosos políticos y activistas. Elegimos un portavoz y yo fui la más votada. Era extraño estar ahí de pie en el estrado y que la gente me llamara la señora portavoz, pero causaba satisfacción que se nos escuchara. Como podrán darse cuenta, la organización en capítulos es útil porque permite continuar o discutir algunos periodos de la vida o acontecimientos, ya que podemos adelantar o retroceder en el tiempo, así como empezar a narrar
un nuevo tema sin causar desconcierto en el lector. No vi a los dos jóvenes ponerse en medio de la carretera y obligar al autobús a detenerse repentinamente. Ni siquiera pude responder a su pregunta, ¿quién es Malala? O les habría explicado por qué debían dejarnos a las niñas ir a la escuela y también a sus hermanas e hijas. Lo último que recuerdo es que estaba pensando en el repaso que tenía que hacer para el día siguiente. En mi cabeza, los sonidos no eran el bang, bang, bang de los 3 disparos, sino el crack, crack, crack del hombre que cortaba las cabezas a los pollos y las iba arrojando a la sucia calle una por una. Hablando de los capítulos, es conveniente terminarlos con una nota conmovedora o intrigante, para que las personas no puedan esperar por comenzar el siguiente. Yo había caído sobre el regazo de Moniva y sangraba por la cabeza y el oído izquierdo. Enseguida, un policía detuvo el autobús y empezó a hacer preguntas, por lo que perdimos un tiempo precioso. Una compañera me buscó el pulso en el cuello. «Está viva», gritó. «Tenemos que llevarla al hospital. Déjenos en paz y busque al hombre que ha hecho esto». Recordemos que la trama es una selección de elementos de la historia que aparecen explícitamente en el texto narrativo. Se trata entonces de aquellos eventos, personajes, lugares y lapsos de tiempo que el creador del relato decide presentar. Por ello aquí, Moniva, los padres, el atentado, son elementos de gran relevancia en la vida de Malala. Me dispararon un martes a la hora de comer. El jueves por la mañana, mi padre estaba tan convencido de que iba a morir que dijo a mi tío que la aldea empezara a preparar mi funeral. Me habían puesto en coma inducido. Mis constantes vitales se deterioraban. Tenía la cara y el cuerpo hinchados y mis riñones y pulmones estaban fallando. Mi padre me dijo más tarde que era atroz verme conectada a todos aquellos tubos en un pequeño cubículo de cristal. Daba la impresión de que ya estaba muerta médicamente. Un detalle importante es que la trama está contenida en la historia. Así, todo lo que pertenezca a la trama forma parte también de la historia. Sin embargo, lo contrario no es cierto. Muchos elementos que hacen parte de la historia no están presentes en la trama. La historia de Malala tiene una gran cantidad de datos políticos que no son parte de la trama, pero hacen comprender la historia de forma detallada. Me desperté el 16 de octubre, una semana después de que me dispararan. Me encontraba a miles de kilómetros de mi casa, con un tubo en el cuello para ayudarme a respirar e incapaz de hablar. Volvía a cuidados intensivos después de otro escáner y estuve fluctuando entre la conciencia y el sueño hasta que me desperté completamente. Por ahora, escuchemos un último fragmento de la autobiografía de Malala. Estamos entendiendo la trama, pero les invitamos a conocer la apasionante historia. Las Naciones Unidas anunciaron que iban a designar el 10 de noviembre, un mes y un día después del atentado, el Día de Malala. Yo no presté mucha atención a esto porque me estaba preparando para una gran operación al día siguiente para repararme el nervio facial. Cuando la gente habla sobre cómo me dispararon y lo que ocurrió, creo que es la historia de Malala, una niña a la que dispararon los talibanes, la que cuentan. No me parece que sea una historia sobre mí. Como conclusión, puedo decir que quien crea un relato tiene la responsabilidad de transformar una historia en una trama, es decir, dar las causas para que todo suceda y enlazar de manera coherente los diversos sucesos en el tiempo, ya sea cronológico o no. Trabajen con el material que tienen para hacer una historia interesante que se construya hacia un clímax y se resuelva al final. Creen un arco narrativo, es decir, al organizar y completar sus recuerdos y anécdotas para que confluyan de manera lógica. ¿Cuál es su conflicto central? ¿Cuál es el mayor obstáculo que se haya presentado en su vida que les haya tomado años superar o asumir? Tal vez sea una meta a la que le hayan dedicado años para alcanzar, un evento significativo a cierta edad, una anécdota en la que hayan participado. Creen tensión y suspenso.
estructuren el relato para que tenga una serie de historias que lleven al clímax del conflicto. Tengan un clímax. Llegarán al punto en su historia para que el conflicto llegue a su máximo nivel. Terminen con una resolución, incluso si su final no es como quisiera, piensen de alguna manera alcanzaron su meta, obtuvieron un aprendizaje y están contándolo. Muy bien, como pudimos darnos cuenta a lo largo de la sesión, identificar la función de la trama irá dando forma a nuestra autobiografía y así lograr una narración que atrape al lector. El reto de la sesión consiste en identificar y elegir los sucesos más importantes o significativos que han vivido. Determinen la trama, decidan el orden de los acontecimientos, mantengan el hilo conductor de todos los sucesos para que resulten atractivos y atrapen al lector. Recuerden que finalmente estamos utilizando la narrativa. ¿Y quién mejor para imprimirle emoción a nuestra historia que nosotros mismos? ¡Listo! Recuerden que en esta sesión nos percatamos en cómo identificar la función de la trama en autobiografías y sistematiza los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una autobiografía. Nuestra obra logrará tomar forma y cumplir con nuestras expectativas de atrapar al lector. Les sugiero que, para reafirmar lo que vimos en la sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado, sistematiza los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una autobiografía. Lo anterior, para que cuenten con más elementos y podamos identificar la función de la trama. Tengan presente que la autobiografía es un relato que hace de su propia vida, en el que muestran elementos importantes de ella como su nacimiento, experiencias personales, significativas, logros, etc. En este tipo de textos, ustedes son el protagonista y la trama es fundamental para dar sentido y cohesión a nuestra historia. La memoria es terriblemente frágil. Acudimos a ella en busca de respuestas, no solo las respuestas intelectuales. Queremos, le exigimos, le suplicamos que también responda por nuestras vidas. Algunos valientes se han atrevido a desafiar sus memorias y hacerlas vivir en el presente. Se esfuerzan por atraer con el máximo de detalles sus infancias, de plasmarlas en un papel y hacerlas volar al mundo. El espacio que abre una autobiografía es esencialmente íntimo. Los autores escriben y al momento de escribir aquello ya no les pertenece más. Lo sacan de ellos y ellas mismas, lo liberan y se liberan. Y sus vivencias, hechas literatura, quedan flotando en un mar de palabras sueltas, de ficciones y de verdades. Las autobiografías son diferentes entre sí. Varían enormemente lo que se dice o no se dice sobre lo que se narra. Las autobiografías son diferentes quizás porque así de diferentes han sido nuestras vidas, únicas e irrepetibles cada una. La autobiografía es un género narrativo que emprende el recuento de los principales episodios de una vida, haciendo énfasis en situaciones vitales, relevantes y definitorios. Se le considera una forma de escritura que existe entre la literatura y la historia, muy próximo a las memorias, el diario íntimo y la biografía. El rasgo distintivo de las autobiografías es que el propio narrador de las anécdotas es el personaje que las vive y, en este caso, es el mismo autor. Narrador, protagonista y autor convergen así en una sola figura, lo cual no es garantía de la veracidad de lo contado, pues todo se aborda subjetivamente a partir de los recuerdos del autor. Vendría a ser el equivalente literario del autorretrato pictórico. Si bien tanto la autobiografía como la biografía tratan la reconstrucción de la vida de una persona, por lo general la biografía aspira a un mayor rigor científico o investigativo, que se ampara en la búsqueda de documentos, la revisión de fuentes de la época, la entrevista a personas conocidas del biógrafo, etc. Mientras que la autobiografía posee un mayor tenor subjetivo.
El biografiado rememora sus episodios vitales más significativos y los recompone. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna en la que hemos platicado sobre recursos literarios que enriquecen la narración. Agradecemos la lectura de Virginia Montoya, a Rubén, alumno de tercer grado, y a todo el equipo que hace posible que estemos aquí compartiendo esta sesión con ustedes. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Somos Josian García y Alberto Ábrego. Confiamos en encontrarnos nuevamente muy pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.